Hola a todos, mi nombre es Juan Villanueva. Mi grupo está compuesto por Valentina Meneses y Juliana Córdoba. Nosotros vamos a hablar sobre la historia de la educación en Colombia. Vamos a contar algunos hechos históricos que se han presentado. Vamos a nombrar algunos personajes que han sembrado las bases de nuestra educación. Y sobre el final haremos una crítica sobre el sistema educativo actual que tenemos en el país. Procedemos con el tema. En la época de la conquista nacen los primeros lugares educativos creados para los aborígenes, donde enseñaban las primeras letras y la religión católica. A principios del siglo XVII se fundan centros educativos como el Colegio San Bartolomé de los jesuitas. Eso fue en 1622, y los franciscanos siempre impulsaban la fundación de establecimientos educativos. La enseñanza de los jesuitas se inclina hacia la instrucción de la joyería y la platería, buscando así el mejoramiento económico de la población. Pero sin embargo, a la mitad del siglo XVII se estanca la educación y la instrucción se centra en la burguesía. En la época del general Santander se ordena la creación de escuelas en todas las villas y ciudades con rentas propias. En 1844 se abren los primeros colegios privados. A finales del siglo, la Constitución del 86 introduce la gratuidad de la educación pública, y es aquí cuando la educación se divide en tres partes, que es la primaria, la secundaria y la profesional. Como personajes tenemos a Simón Rodríguez. Don Simón Rodríguez fue de mucha importancia para la época, pero nadie lo vio de esa manera, ya que lo calificaban de loco debido a que tenía ideas muy avanzadas para ese tiempo. Los aportes de él reflejaban cómo estaría mejor organizada la educación y cómo lograr implantarla en Venezuela y en Colombia, con las mejores bases para que así los niños pudieran recibirla desde muy temprana edad. Para América Latina fue un gran ilustre de la educación, destacando por su profundo conocimiento sobre la sociedad hispanoamericana. Se caracterizó toda su vida por seguir apasionadamente su ideal y enseñar la libertad plena. Su pensamiento siempre estuvo al lado de la revolución, y se cree que esa fue una de las razones para que lo catalogaran de loco y no recibieran las ideas que él daba como aportes buenos para la educación. Para él siempre la mayor preocupación fue la educación, y él decía una frase que es: tomen lo bueno, dejen lo malo, imiten con juicio y por lo que les falte inventen. Otro personaje que cabe destacar es a Rodrigo Parra Sandoval. Fue un sociólogo colombiano muy significativo. Él estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Fue un profesor y escritor sobre textos de educación. Su obra literaria ha dimensionado la importancia de la literatura en la construcción del ser humano en las sociedades. En ella se aprecia una reconstrucción literaria de parte de la región del Pacífico colombiano. Se reconocen sus aportes a la rama de la educación, tanto por los textos de esta área como por haber diseñado el plan de reforma educativa para Buenaventura, el proyecto de educación y desarrollo en América Latina y el Caribe, y otros proyectos de educación popular. Ha recibido el Premio Interamericano de Educación en Andrés Bello. Tuvo un libro que llamado La Escuela Violenta, el cual es el producto de procesos de investigación destinados al conocimiento y comprensión de la realidad escolar en su acontecer diario. Ventajas o aspectos positivos de la educación en Colombia. Con la educación logran constituirse como ciudadanos e introducirse en la sociedad. Este proceso debe darse con el objetivo de lograr una mejor calidad de enseñanza. En el caso de Colombia, en los últimos años han sido claves en el análisis y la reforma de su sistema educativo. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha identificado el país colombiano como uno de los que más ha mejorado en materia de educación acá en Latinoamérica. Este reconocimiento se debe a que en las últimas décadas Colombia ha colocado a la educación en un lugar fundamental, entendiéndolo como el arma necesaria para lograr la prosperidad económica y social de acá, de Colombia. Ha logrado mejorar la calidad de educación en el país, aunque todavía no se han alcanzado algunos objetivos propuestos. Conocer esta realidad resulta de vital importancia para los estudiantes locales, pero también fundamental para aquellos extranjeros que pretenden estudiar acá en Colombia. Algunas de las mayores ventajas del sistema educativo colombiano son:
variedad, modernidad e inversión. Entonces, en el informe titulado Una mirada al sistema escolar colombiano, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han realizado una serie de recomendaciones con las que será posible mejorar el estado del sistema educativo local. En esencia, este señala la importancia de lograr una división más equitativa de los recursos económicos, especialmente entre instituciones urbanas y rurales. Además, recomienda firmemente trabajar en la formación de los docentes, capacitando estos para brindar una enseñanza más acorde a la realidad de las zonas rurales y al mismo tiempo para incrementar la integración de los estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Entonces, logrando que el país destaque no solo a nivel local, sino especialmente en el ámbito internacional. Depende de gran medida las inversiones realizadas y el nivel formativo de los docentes. Para nadie es un secreto que el sistema educativo en Colombia ha permitido, con el pasar del tiempo, que las personas se instruyan, que, que crezcan, que se cuestionen no solo a sí mismas, sino también a todo su entorno, a todo lo que les rodea. Y estas formas de razonar acerca de todo han permitido que el ser humano aquí en Colombia se permita incluso cuestionar la educación que le dan. Por eso es común ver tanta inconformidad porque el sistema educativo de Colombia no es perfecto, tiene muchas falencias. En muchos momentos se pudiera llegar a creer que el sistema educativo se estancó porque la manera de enseñar o de llegar al alumno parece ser la misma de los años 90 o los años 80 y algunos dirían que hasta más años atrás. Y todos estos factores han suscitado una guerra en la cual se ven inmersos los estudiantes, los docentes y el mismo sistema educativo representado por el Ministerio de Educación. Una guerra que parece no tener fin, una guerra que ha dejado muertos, una guerra que ha dejado muchos choques directos entre la fuerza pública y los estudiantes, y todo porque seguimos manejando la educación en Colombia como la manejábamos hace 30 años, con las mismas reglas y incluso con los mismos presupuestos, sin tener en cuenta que cada día somos más los que nos queremos educar. El déficit en el sistema educativo ha despertado un demonio que el Estado prefería dormido, un demonio que ha llevado a los estudiantes a marchar, que ha llevado a las masas a las calles a exigir sus derechos, derechos que el Estado no cumple en nuestro país. Hoy podemos decir que alumnos y maestros están unidos como uno solo en busca del cambio. Un cambio no solo para nosotros, sino para el resto de las generaciones que seguramente vendrán. Un cambio que el Estado ya no va a poder parar. Un cambio que nos invita a cambiar las balas por libros, a cambiar la violencia por los debates sanos, en donde todos tengamos voz, en donde todos seamos escuchados, en donde cada opinión cuente. Entonces la invitación es clara, la invitación es a que nos sigamos instruyendo, a que sigamos creciendo académicamente,
a que sumemos muchas más habilidades y conocimientos a nuestra vida y que esto nos permita servirle a la sociedad, pero servirle a la sociedad de manera integral.